Hola, muy buenos días. Esto es Tu Tele, el programa de la Defensoría del Televidente del canal RCN. Hoy empiezo con algo excepcional, hermoso, maravilloso y sobre todo con un significado muy poderoso para nuestra sociedad, para nuestra televisión. Estoy con Diana Yenbuel Morales, comunicadora MISAC, coordinadora de comunicaciones del proyecto Acubadaura. Diana, pues como bien lo acabo de decir, es periodista, es comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia y acabé de estar invitada con otros periodistas a un congreso, a un encuentro con diferentes personajes que están en este momento trabajando la comunicación de los grupos indígenas y también de los grupos afrodescendientes. Dianita, bienvenida a Tu Tele. Qué bonito que estemos aquí porque ustedes son una parte súper importante de las audiencias en este país. Muy buenos días a toda la audiencia. Como dice, yo soy Diana, soy del pueblo MISAC. El pueblo MISAC está ubicado en el nororiente del departamento del Cauca. Y comunicadora, haces todo el trabajo de comunicación dentro de este grupo de juristas. Sí, exacto. Yo hago el proceso de comunicación desde la comunidad de juristas Acubadaura. Acubadaura es en lengua embera, que quiere decir ayudantes, y somos solo mujeres indígenas, abogadas, trabajadoras social, economista, que con las diferentes ramas de la educación queremos formar y fortalecer los procesos indígenas en el territorio colombiano. ¿Y todas son de la misma comunidad MISAC o son de diferentes comunidades del país? No, todas somos de diferentes comunidades. Yo del pueblo MISAC, hay una compañera Pijao, hay Embera, hay Cancuama, hay Pasto, entonces son de diferentes miradas. Pues imagínate que esto, en ese encuentro que tuvimos, tal vez ha sido de los momentos o los días más lindos que yo he tenido en mi vida, porque fue descubrir una parte de mi país que, a pesar de que yo creía que lo conocía, no lo conocía lo suficiente y no sabía la calidad de personas que han venido creciendo después de la Constitución del 91, es impresionante. Lo que cuentan los mayores es que a nosotros nos conocían como salvajes. A partir de la Constitución del 91 surgen los diferentes derechos, tanto a nivel de la ciudadanía como de los pueblos indígenas, y se logra reivindicar todo el tema pues, de los pueblos indígenas que estamos acá en Colombia. Y se aprovecha muchísimo, porque es que, por ejemplo, en el encuentro yo estaba muy gratamente sorprendida porque la mayoría son profesionales de todas las ramas, han estado en la universidad, incluso hay algunos que ya están haciendo sus maestrías. Sí, la mayoría somos mujeres que conocemos los procesos, comunicadoras indígenas, afrodescendientes, que nos articulamos también con las diferentes instituciones reivindicando esos derechos de los pueblos étnicos, ya no indígenas, sino étnicos. Étnicos, sí, y resulta que esos derechos todavía falta mucho por terminar de reivindicarlos. Sí, falta muchísimo. Yo creo que es trabajar en conjunto, articularnos en conjunto y mostrar esa realidad que viven los pueblos indígenas en Colombia, esa realidad de donde están el caso de los Nucag, el caso de los Hu, el caso de los Embera, que son espacios internos que a veces uno no nos cuesta, sino que como que no llama la atención de ir a estar con ellos. Entonces estos momentos y esos escenarios que hemos tenido es conocer esa realidad y se aprovechan de esos espacios de comunicación. Realmente en los canales privados sí hace un poco de falta la inclusión de las comunidades indígenas y todo el tema étnico. Tal vez los canales privados algunos canales privados sí le dan un poco de espacio. Un buen canal debería representarse no solo por su entretenimiento, sino también por la historia que cuenta sobre el país en el que vivimos. Yo veo a las comunidades indígenas y a los grupos afrodescendientes en la televisión más que nada en canales institucionales y regionales. Hace mucha falta la integración de las comunidades indígenas, sobre todo en los noticieros, porque es necesario visibilizar que existen comunidades independientes a nosotros, pero que hacen parte de la comunidad, hacen parte de Colombia y merecen el mismo reconocimiento. No indígenas, afrocolombianos y no afrocolombianos, que generan... Yo creo que el país
tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas y las poblaciones. Y una deuda histórica de reconocimiento. Y hay que partir del reconocimiento del otro para poder tú reconocerte también y entrar entre los dos como tal. Lo que se ha visto en la práctica es que no ha aparecido o no aparecen los afrocolombianos y los indígenas en los medios de comunicación. Digamos, se ha caracterizado por una falta de visibilización en los medios. Entonces yo sí creo que hay una responsabilidad, digamos, en caso de que hablemos como derecho, de garantizar el derecho de estas comunidades para la aparición de ellas en los medios de comunicación, en los grandes medios. Asumir este tema de la comunicación desde la apropiación para representar en la televisión la dignidad, la cultura, la defensa del territorio siempre en estos medios que no son nuestros, pero que hay que empezar y poner en función de nuestra dignidad. En el encuentro que tuvimos estaban diferentes representantes de esas comunidades que de verdad no son tan cercanas porque no las conocemos y porque a veces lo que tú misma opinas, de pronto no hay, digamos, el tiempo, la voluntad de llegar hasta allá. Sí, eso es lo que nosotros conocemos y en los procesos de comunicación eso es lo que logra reivindicar, ya sea desde la radio, ahorita desde el tema audiovisual, desde el tema fotográfico, y son ellos los que cuentan las historias de la realidad de sus territorios. Porque tradicionalmente la televisión colombiana, y no solamente la televisión colombiana, en las televisiones del mundo, y las personas que realizan documentales o programas específicos sobre etnias, siempre todos los temas son contados desde el punto de vista del periodista, que no tiene, digamos, que no tiene en la sangre ese sentido que puede tener para las... Es como si un gringo viene a contar una historia de un colombiano y no tiene ni remota idea de lo que en el fondo somos y cuál ha sido nuestra historia, sino que llegan ahí, hacen una investigación, una preproducción y cuentan una historia sin tener en cuenta realmente el sentimiento y el sentido de esa comunidad. Sí, y eso es lo que se ha dado a conocer en este encuentro, el demostrar de que nosotros como procesos étnicos contamos la realidad, nos apropiamos de estas herramientas tecnológicas y contamos esa realidad y es un esfuerzo mancomunado desde las comunidades y desde los procesos étnicos. Pues ustedes se van a sorprender lo que les voy a mostrar en este momento. Hay emisoras, hay revistas, hay canales comunitarios, hay documentalistas y algo muy, muy hermoso que me pareció a mí, y es que hay escuelas de formación para comunicadores y para este tipo de profesionales que deben mostrar a través de la imagen y a través del lenguaje audiovisual las historias o la idiosincrasia o la problemática. Mejor dicho, son los mismos, digamos, parámetros o las mismas aristas que se tratan dentro de cualquier sociedad, sí, pero contados por las personas interesadas. Exacto, por las personas que conocen esa realidad histórica y que se enfocan a través de ese poder del lente para visibilizar y mostrar a la sociedad en general. Oiga, Dianita, y son buenísimos, ¿no? Sí. Son muy buenos camarógrafos, son muy buenos relatores, manejan divino la fotografía. ¿Qué otro medio me faltó mencionar? Radio, prensa, televisión, cine. Ahorita cine. Ahorita el tema escrito, el periodismo escrito, que la mayoría de las mujeres nos estamos enfocando, así como se escribe en grandes medios como El Espectador, La Silla Vacía, nosotros también queremos escribir nuestra propia historia y nuestra propia memoria. La Red de Comunicación del Pueblo Wayuu Puchimajana es una iniciativa que adelantamos algunas organizaciones indígenas, medios de comunicación, comunicadoras y comunicadores wayuu que hacemos vida en el territorio. Nos unimos para que desde este ejercicio de la comunicación podamos proyectar el pensamiento propio del pueblo wayuu. Sí se puede hacer televisión en Colombia y televisión diversa, con contenido diverso, pero pues obviamente ya hay unos medios más fortalecidos que otros, entonces uno sentiría que está luchando contra ellos
Y la idea no es eso, la idea es fortalecerlos, la idea es llevarles otras opciones, la idea es mostrarle que el país es mucho más allá que el centro, ¿sí? Y que hay que disfrutar de esa diversidad étnica y cultural del país. Yo creo que hay un reto fundamental de los medios de comunicación o de las comunicaciones en Colombia, y es visibilizar ese país que no ha estado presente en los medios, ese país que está habitado por afrocolombianos, indígenas, grupos étnicos en general, que han tenido pocos espacios de visibilización de sus propuestas de construcción de país, de construcción de paz, de alternativas de desarrollo en los medios de comunicación. Mostrar que no somos el obstáculo para el desarrollo del país, que no solamente somos el folclore para la foto, sino que somos pueblos que pensamos y aportamos a la construcción de un país para todos. La experiencia más bonita, yo puedo decir con seguridad, que es recorrer todo el territorio y conocer las vivencias, los acontecimientos que pasa en el pueblo wayú, el modo de vida de las personas, conocer lo que es las afectaciones de nuestro pueblo tan diverso, nuestro territorio tan diverso. Un tema que fue muy interesante en el congreso al que asistimos, en el encuentro, es el de las nuevas narrativas para la paz. Exacto. ¿Cómo ha sido, digamos, el juego de ustedes, digámoslo así por decirlo de una manera suave, el sufrimiento de ustedes durante el proceso en que no teníamos el comienzo de la paz? Ha sido difícil, como contaban algunos comunicadores, donde no había la forma de llegar, de hablar, de contar. Y ahorita que están las nuevas narrativas, nosotros lo llamamos así, es porque hay que volver al origen, hay que volver a contar desde estas nuevas herramientas, pero también articularlas, no solo contar para un solo pueblo indígena o para un solo pueblo afrodescendiente, sino articularlas y contarlas en conjunto de esta riqueza tan bonita y tan diversa que es Colombia. Y sobre todo también actualizarla, ¿no? Porque Exacto. está muy bien, yo insisto, la memoria es súper importante y que nos reconozcamos, que sepamos quiénes somos unos, quiénes somos los otros, porque es que esa es la manera más eficiente o más efectiva de llegar a tener la paz, Sí, de no ¿sabes? separarnos tanto. Sí, saber contarla. Y saber contarla, pero Exacto. también contextualizar las cosas en el proceso, en el momento en que estamos, porque fíjense que todos han ido a la universidad, han estudiado, han estado viviendo en grandes ciudades, después regresan otra vez a sus comunidades. O han estado en las ciudades, retornan al territorio con diferentes miradas para fortalecer lo propio. Exactamente. Vengo de la ciudad Riguacha. Yo diría que estamos en un proceso coyuntural de la formación que implica muchas cosas para la academia y muchos retos, y sobre todo hoy de conciencia social al momento histórico que estamos viviendo. Entonces hoy un comunicador, un periodista, está abocado a construir un nuevo escenario donde el periodismo se hace de y para la comunidad. Si no tenemos esa perspectiva, creo que va a ser difícil hacer procesos de resiliencia, de perdón y sobre todo de crear una opinión pública favorable alrededor del reto que es posconflicto. Hablemos de los últimos 10 años del conflicto. Se llevó o tuvo su mayor intensidad muchas veces en territorios indígenas o territorios afrocolombianos. Si usted se pone a ver, por ejemplo, el norte del Cauca, el Pacífico caucano, el Chocó, el Pacífico nariñense, muchos de esos territorios son habitados por grupos étnicos, por afrocolombianos e indígenas. Y yo sí creo que hay una responsabilidad del país con atender, digamos, las demandas de esta población en estos territorios, porque en efecto han sido uno de los pueblos o una de las poblaciones más afectadas en el país. Y creo que los medios de comunicación tienen esa responsabilidad de, primero, visibilizar esta situación crítica y segundo, visibilizar cuáles son las apuestas de paz que tienen los afrocolombianos y los indígenas en estos territorios
golpeados por la violencia. Tenemos mucho que aportar, tenemos también las historias que están allí en nuestros territorios, las propuestas también que apuntan a los procesos de paz, para un tema de reconciliación, para un tema de perdón, pero sobre todo también para un tema de no olvido y no repetición de lo que ha acontecido en la historia colombiana, que ha golpeado y afectado también de manera directa a los pueblos indígenas y afrocolombianos, teniendo en cuenta también toda la historia de violencia que hemos vivido históricamente, sí, desde tiempos de la colonización y que se agudiza en el contexto colombiano a partir de los 50, 60 años y que tenemos mucho también que aportar y que también somos sujetos y actores en la transformación de lo que Colombia está viviendo hoy en el tema del posacuerdo con las FARC, pero también en los otros procesos de diálogo que se llevan con otros actores armados. A partir de esas realidades y esas estrategias propias, cómo aportamos a brindar y a proteger ese tema de la paz que se está dando en Colombia. Entendiendo que el país está tratando de implementar el tema de paz, está en reaprender. O sea, también hay que dejar a veces como los prejuicios y las formas en que veníamos trabajando y relacionándonos para poder precisamente contar esas historias que siempre han estado allí, para precisamente fortalecer las comunidades que hoy tienen otra perspectiva de desarrollo también. Entonces siento que hay que estar en disposición de reaprender. Soy parte del grupo del módulo de radio. La experiencia más significativa, sin lugar a dudas, ha sido la de Nazaret, porque aprendí mucho y conocí mucho sobre el tema cultural y tradicional. Y se necesita de verdad una mirada muy fuerte que solamente la pueden contar ustedes de lo que significó el conflicto armado para las comunidades indígenas y para las afrodescendientes. Sí, frente a eso yo creo que ese conflicto a veces quedan heridas, pero muchas. Dentro de esas heridas también hay fortalezas para saber contar. ¿Cómo se forman esas escuelas? Es que eso a mí me dejó maravillada ver que no necesitan venir de golpe a la Universidad Javeriana, a la Facultad de Medios y aprender cinematografía. Allá mismo se están formando. ¿Cómo consiguen ustedes construir digamos, este programa académico? Bueno, yo creo que es un proceso, más que un programa, es un proceso donde hay que formar a las nuevas generaciones de todo lo que está pasando, de lo que se ha vivido y de estas nuevas tecnologías que nos desbordan en la actualidad. Entonces, si uno no tiene un pensamiento crítico, constructivo de la realidad y de la memoria, uno yo creo que no puede contar el proceso. Entonces, frente a eso, las mismas autoridades tradicionales, las mismas personas profesionales que salimos del territorio, queremos formar a las personas que están en los territorios para que tengan esa mirada, pero también esa propia visión política interna del territorio. Diana, mira, una cosa que a mí me gustaría que quedara clara. ¿Ustedes están unidos o hay diferentes movimientos étnicos con diferentes objetivos o están más o menos Bueno, el integrados? El movimiento indígena está unido a nivel nacional, así como el movimiento afrodescendiente. Igual hay diferentes miradas, diferentes pensamientos, diferentes cosmovisiones, como nosotros llamamos. Hay diferentes lenguas nativas, cada uno en su rol de espacio territorial, pero también estamos unidos en estos espacios de comunicación. Por eso estamos llamando las nuevas narrativas para formar y forzar conjuntamente esta realidad que es Colombia. Principalmente yo veo las comunidades indígenas en medios de comunicación o en televisión cuando son noticias como de protestas sociales o digamos
denuncias o necesidades que ellos tienen con el Estado. Yo pienso que se les da más participación en los canales privados y solamente cuando de pronto hay manifestaciones o protestas por desacuerdos con cosas, pero digamos que la parte bonita, la parte que es importante mostrar, no se le da casi espacio. Son varias las comunidades indígenas las que han resultado afectadas por las crecientes. Sus resguardos están ubicados en la ribera del Orinoco, a varias horas de Puerto Carreño. Es hora de hacer un resarcimiento, es hora de volver una mirada a la otra Colombia, esa Colombia invisible, a esa Colombia que no es reconocida, que es solamente reconocida cuando hay masacres, cuando hay muertos, cuando nos rebelamos, cuando nuestro espíritu libertario nos dice que hay que rebelarse precisamente y nos volcamos a la carretera, entonces nos miran, pero no nos miran como que estamos gritando a una voz que nosotros también somos parte del país, sino que somos un problema. Y esa mirada hay que voltearla. Por eso la invitación que hacemos es cómo devolvemos esa espiral no hacia la derecha, sino que el espiral también hay que volverlo a la izquierda llegar al origen, y el origen somos estos pueblos que seguimos sembrando, que se vamos a seguir cultivando semillas de paz. Lo que se quiere mostrar también en el tema de la noticia y de lo que pueden considerar que es importante para el país, donde se va dejando también un poco de lado esas historias enriquecidas que no pueden tener ese mismo nivel, pero que tienen sus formas propias también de producir la información, de manifestarla, expresarla y llevarla allí a ese público, que no permite un poco en que se puedan llevar estas historias diferentes en estos escenarios, porque no es noticia para de pronto las empresas o los medios o las políticas que manejan esas estrategias de comunicación. Ministro de Justicia pide perdón a comunidad indígena del Caribe por masacre cometida por paramilitares hace 16 años. ¿Qué sienten ustedes cuando los visibilizan, cuando hay marchas campesinas, cuando hay disturbios, cuando hay problemas por las tierras, o cuando infortunadamente, de verdad lo siento mucho y lo digo con dolor, cuando matan a algún hermano? ¿Qué sentimos? Dolor, como tú decías al inicio, dolor, rabia. A veces uno dice, cuando pasan en grandes medios, yo quisiera estar allá, yo quisiera hablar, pero yo creo que falta es una articulación directa y los grandes medios hacia los espacios. Y esa articulación yo creo que es momento de darla ahorita, de contarla también y tener en cuenta ese seguimiento de formación de los comunicadores en terreno. Diana, así a vuelo de pájaro, porque yo no tengo las cifras, disculpa, las etnias, ¿cuántos colombianos alcanzan a congregar? En Colombia los pueblos indígenas somos 102 pueblos indígenas, donde hay 5 organizaciones nacionales indígenas. Está la ONIC, está el CRIG hace parte de la ONIC, está el Consejo, Confederación Indígena Tairona, que es de los arhuacos, está la organización de la Amazonía, la UPIAC, está Gobierno Mayor y está AICO, que es del pueblo de los Pastos. Esas 5 organizaciones conglomeran a los 102 pueblos indígenas de Colombia. ¿Y tendremos algún censo? Por ejemplo, hace poquito se hizo un censo aquí en Colombia. ¿Sabremos cuántos en población significan para Colombia? ¿Me han dicho cuántos millones o cuántos cientos o miles? Ahorita en el tema del censo se está actualizando la base de datos. Yo creo que a mitad de este mes o este año ya sabremos. Muchos de los pueblos indígenas que están en sus espacios territoriales han salido a otros espacios. Entonces se está actualizando toda la base de datos de los 102 pueblos indígenas. Hubo una conferencia que a mí me impactó mucho, donde uno de los compañeros tuyos dijo, no Misak, pero de alguna otra etnia, dijo, es que a nosotros no nos ha ido bien con ningún gobierno. ¿Eso es cierto? Eso es muy cierto, con ninguno nos ha ido bien. A veces es difícil contarlo, pero yo creo que esa situación de que no nos ha ido bien con ningún gobierno, ahora es volver a articular para que a algún tiempo en esta historia nos vaya bien con alguno de ellos. No se pierden las esperanzas. No se pierden las esperanzas. Y hay que mirar hacia adelante con ganas y hacia lo grande, porque yo les decía, sí, está muy bien los medios comunitarios, pero apuntémosle a los grandes medios también, porque es que todos somos igualmente colombianos, y tengo el honor de ser la defensora del televidente del canal RCN, y ustedes son televidentes.
Me dolió ver que casi no ven los canales privados porque creo que están hasta aquí, de la ignorancia que hay por lo que les está sucediendo a ustedes. Yo creo que es un momento de cambiar la mirada, de integrarnos más, de conocernos más, de respetarnos, de dejar esas ínfulas de que yo soy superior. No, eso tiene que terminar y ustedes están haciendo un buen trabajo. Ahora viene la parte, digamos, de la institucionalidad, del gobierno, de la empresa privada, para que todos logremos ser un gran abrazo también a nivel imagen. Sí, yo creo que sería una articulación desde la realidad de los pueblos étnicos, una articulación conjunta donde no tergiversemos información y no tengamos diferentes miradas, sino en conjunto de tejer la realidad de los pueblos étnicos. Ustedes entonces, ¿qué televisión ven? Porque todos me decían, no, nosotros no vemos esos canales privados. ¿Qué ven? Nosotros, bueno, en los espacios hay muchos canales regionales también, ¿no? Sí. Muchos canales los regionales sí están trabajando, los canales regionales. También hay posibilidad de acceder a internet en unos espacios, entonces ven otros canales alternativos. Algunos, la mayoría son de radio, entonces hay radio online, hay radio comunitaria, entonces muchos se articulan eso, y en redes sociales que se pasan programas en vivo, entonces están articulando a través de esos medios de comunicación. No quiero ser, ¿cómo se dice?, prepotente, pero definitivamente los medios privados pues, son los que más llegan a todas partes. Esa es una realidad. Exacto. Y tenemos que integrarnos. Sí. Esa es mi propuesta. Sí, yo creo que es integrar y articular desde la realidad de los pueblos étnicos. Porque todos somos Colombia, ¿no? Somos Colombia diversa. Somos Colombia diversa y todos somos una audiencia con los mismos derechos. Sí. Dianita, muchas gracias por venir a Tutele. Ha sido un honor tenerla aquí y espero a partir de hoy estar en la Defensoría, por lo menos como punto de buena voluntad, de iniciación, de voluntad política, tenerlos permanentemente figurando, por lo menos para empezar, en la Defensoría del Televidente. Gracias por venir. Bueno, gracias a ti. Yo creo que es hora de articular en conjunto. En el bosque con dolor.